Bien, hermanos, ¿por qué será que a los cristianos les cuesta tanto tener su devocional personal diario? ¿Por qué será que les cuesta tanto? Saben, la respuesta común, se atreven, y digo se atreven porque realmente es un verdadero atrevimiento, ¿verdad? Decir que no pueden, que no tienen tiempo. Porque se paran todos los días muy, muy temprano, y eso es cierto, les creo, es una verdad. Se paran muy temprano, se apresuran, tienen que prepararse, salir corriendo para llegar a tiempo al trabajo. Luego todo el día andan muy, muy ocupados, sea en el trabajo, o en la escuela, o inclusive en la casa. Y todo el mundo anda muy, muy ocupado, y entonces se termina el día, regresan a casa, y ya están muy, muy cansados. Y aunque quisieran, pues la verdad es que ya no pueden, terminan todos rendidos. Parece, o es cierto más bien, que tanta actividad, tanto trabajo impide que se realice ese momento devocional. Se dice, no tienen tiempo. ¿Saben? Cuando son empujados a tener este devocional personal, porque de alguna manera a veces son empujados por alguna clase en la que estén presentes o alguna otra actividad, son empujados a tener el devocional personal. Normalmente pasa este siguiente diálogo. Está el maestro y le dice a los alumnos, al alumno, oye, no se te olvide, tienes que en la semana tener tu devocional, tienes que leer la Biblia y tienes que orar. El alumno responde, sí, está bien, lo voy a hacer. Llega el siguiente domingo y el maestro pregunta, ¿cómo te fue en tu tiempo devocional con Dios? Y el alumno empieza a ponerse de colores y empieza a trabarse en el hablar. Ay, hermano, fíjese que sí oré, pero no leí la Biblia. Sí oré, pero no leí la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ¿saben? Porque leer la Biblia implica, en términos muy poco o nada espirituales, implicaría tener que dedicar un tiempo, ¿verdad? Y abrir su Biblia o prender el teléfono celular, la aplicación, y por lo menos detenerse tantito, ahí unos minutos para poder leer la Biblia. Pero como andan bien ocupados, pues no tienen tiempo ni de eso. Pero orar sí oré. ¿Por qué? Bueno, porque si de todas maneras no me hago el tiempo, no importa, mientras voy en el metro, pues me pongo a orar, o mientras voy manejando, me pongo a orar, o inclusive mientras estoy lavando los trastes, pues me pongo a orar, ¿verdad? Entonces dicen, sí oré, pero no pude leer la Biblia. Pero saben, hermanos, todavía quiero señalar un poquito más en cuanto a la oración, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Cuando se dedica tiempo a la oración, resulta ser un tiempo bastante breve, breves minutos. Y en algunos casos estoy siendo generoso, porque a veces ni minutos, nada más unos cuantos segundos. Miren, algunos de ustedes vienen de trasfondo católico romano, ¿verdad? ¿Qué hacían cuando salían de su casa para el trabajo, la escuela o lo que sea? Ándale, exactamente. En la imagen, la Virgen o el santo que tuvieran ahí en la puerta de su casa, se detenían y se persinaban, ¿verdad? Bueno, pero como ahora ya son cristianos, ya no se persinan. Ahora nada más van a salir, ay Señor, ayúdame. Ya, ¿verdad? Y ya oraron, dicen, ya oramos, ¿no? Ya me puse en las manos de Dios. Sustituimos la persinada por unos cuantas palabras. Por eso les digo que a veces ni minutos, unos cuantos segundos en supuestamente pedirle a Dios que nos cuide. Miren, cuando vamos un poquito más allá, una estadística interna que he hecho varias veces y siempre arroja lo mismo, una estadística interna dice que cuando más a la oración se le dedican 20 minutos. Entonces van a decir, oye, pues está bien, ¿no? Ya están orando 20 minutos en promedio, pues está bien. Sí, pero ¿saben por qué son 20 minutos en promedio? Porque por ahí hay algún hermano que sí ora y ora una hora, y por cada hermano que ora una hora, hay dos que no oran absolutamente nada. Entonces, 60 minutos repartidos entre 3
ya nos dio un promedio de 20 minutos, ¿verdad? Esa es la realidad. Es decir, la mayoría no dedica tiempo a la oración. Y finalmente, hermanos, estos breves minutos de oración, cuando se tienen, generalmente solo se dedican a presentarle a Dios una lista de peticiones. Ahí va mi pliego petitorio, ¿no? Cual personas que se dedican a reclamarle a la autoridad, y entonces cuando la autoridad los atiende, le entregan su pliego petitorio. Bueno, así lo hacemos. Si acaso oramos unos minutos, es para ponerle a Dios solamente toda nuestra lista de peticiones. Hermanos, tristemente, esto que acabo de decirles no es una suposición. Tristemente no lo estoy suponiendo. Esta es la realidad, supongo yo que de toda la cristiandad, porque escucho que esto es una realidad en toda la cristiandad, aunque eso no me consta. Pero de lo que sí me consta es que es una realidad en Sinaí. Eso sí me consta. La cristiandad tiene muchos problemas para dedicarle tiempo a leer la Biblia y a orar. Pero hermanos, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, ya dijimos, de manera natural, deben tener una nueva relación con Dios. Y para relacionarse con Dios de manera básica, no hay más. Tenemos que leer la Biblia y orar. La semana pasada, la predicación, ¿se acuerdan? Espero que sí se acuerden, ¿verdad? Se basó en una de estas dos maneras básicas de relacionarse con Dios, el estudio de su palabra. Pues bueno, la otra parte de la manera correcta, básica e imprescindible de relacionarse con Dios, la otra parte es la oración. Hoy vamos a meditar en este tema. No abran sus Biblias. El texto en el que nos vamos a basar, lo que vamos a tomar simplemente como base, pues es un texto que todos saben de memoria. Y si no se lo saben de memoria, ahorita se lo van a aprender. De hecho, es más difícil aprenderse la cita bíblica que el texto. Por eso quiero que empecemos aprendiéndonos la cita bíblica. Y la cita bíblica es 1 Tesalonicenses 5:16. Nadie vaya a buscar ahorita, ay, a ver qué dice. No, ¿sale? 1 Tesalonicenses 5:16. A ver, repitan la cita. 1 Tesalonicenses 5:16. Otra vez, 1 Tesalonicenses 5. Ya me equivoqué. 5:17. Ya se aprendieron otro. Bueno, aprendamos otro. Repitamos 5:17 bien, estoy mal. 5:17. A ver. 1 Tesalonicenses 5:17. No se vayan a equivocar ustedes, ¿eh? Ya. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Alguien sabe de memoria lo que este versículo dice? Orad sin cesar. Los que no lo sabían se dan cuenta que es más difícil la cita, hasta yo la olvidé. Es más difícil la cita que lo que el texto dice. Entonces, nuestro texto base para la predicación de hoy es orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. A ver, repitamos todos, dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Ya lo aprendieron? Ya, muy bien. Orad sin cesar. 3 palabras solamente. 3 palabras. Una frase muy cortita, pero que encierra demasiado. Y precisamente por eso, hermanos, este día yo no pretendo de ninguna manera agotar el tema de la oración. Eso es imposible. Lo que yo quisiera el día de hoy es que hiciéramos un muy breve recorrido por algunos de los aspectos importantes acerca de la oración. Quisiera que tuviéramos un panorama general que nos sirva de base para que en un futuro nosotros podamos ampliar cada uno de estos temas, o bien tocar todos los demás temas que no podemos ni siquiera mencionar el día de hoy.
Y bueno, hermanos, para empezar, el primer punto que vamos a considerar es que debemos orar siempre, orad sin cesar, debemos orar siempre porque es un mandato. Es un mandato. Por causa de la naturaleza pecaminosa, toda persona es desobediente. Así es de que cada que nosotros escuchamos una orden, de manera natural nosotros nos resistimos a obedecer. Cuando éramos niños también lo hacíamos, no nos quedaba de otra, las más de las veces de manera obligada, pero ahora que somos adultos, seguimos oyendo una orden y de manera natural nos resistimos a obedecer. De manera natural, nosotros siempre estamos queriendo no hacer caso a la voz de la autoridad, quien sea. La voz autoridad para nosotros da una orden y nosotros de manera natural nos resistimos. Pero mis hermanos, si nosotros consideramos que estamos hablando a quienes han nacido de nuevo y nosotros que hemos nacido de nuevo, pues entonces no nos olvidemos que nuestra manera de ver las cosas, de evaluar las situaciones, ahora son diferentes. Han cambiado conforme a lo que nosotros hacíamos o contemplábamos antes. Y entonces por ese hecho es que nosotros pudiéramos hacerlo diferente. Ahora nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos la capacidad de hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Miren, ¿qué es lo correcto? Miren, no se olviden, estamos hablando de nuevo nacimiento, que también dijimos es lo mismo que regeneración, pero en las predicaciones que hemos estado viendo también les hemos hecho hincapié en que también otra manera de referirse a esto o a estos que han nacido de nuevo es estar en Cristo, conocer a Dios, tener una relación con Dios, permanecer en Él y estar en el amor de Dios. Les recuerdo esto porque quiero que vayamos al a la primera carta de Juan. No la busquen, vamos yo se los voy a ir viendo los textos. Pero Juan en su primera carta utiliza varias de estas frases de manera intercambiable para referirse al mismo grupo de personas. Bien, dice ahí la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Dios nos amó, nos hizo renacer, tuvimos un nuevo nacimiento por su amor y ahora nosotros tenemos la capacidad de amarlo a Él. Y acuérdense, la única manera en la que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios es obedeciéndolo, no hay más. No podemos traer cosas, no podemos hacer algo, nada. La única manera que nosotros tenemos de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto significa, hermanos, que para aquel que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios no son una carga, no son algo pesado, no son algo tedioso. Quien ha nacido de nuevo no considera así los mandamientos de Dios. Hermanos, recibir la orden de Dios de orar siempre, entonces los regenerados no debemos tomarla como una parte de las obligaciones del discípulo, como algo de esa lista de cosas que nosotros forzosamente tenemos que hacer. Ya dijimos, ¿verdad?, en semanas anteriores, que nosotros vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que sea, no porque tengamos una lista de cosas, sino porque nosotros tenemos una nueva relación con Él. Y en esa nueva relación con Él, nosotros vamos a buscar agradarlo.
Y la manera de agradarlo es obedeciéndolo. Y entonces, en esa nueva relación, esa lista no es una lista de obligaciones, sino es unas cosas que sí, efectivamente, o tenemos que hacer, o tenemos que dejar de hacer, pero con base en que nosotros tenemos una nueva relación con Dios. Entonces, hermanos, bajo la perspectiva de la regeneración, del nuevo nacimiento, obedecer no es una carga ni una obligación, sino algo deseable y algo agradable. Hermano, Dios está diciendo, sí, Dios te está ordenando, ven y habla conmigo siempre. Y tú, mi hermano, debido a que has nacido de nuevo, deberías estar gustoso, de verdad gustoso de ir y hablar con Dios. Deberías anhelar estar en comunicación y comunión permanente con tu Padre Celestial. Yo sé que tú no desconocías el hecho de que debes orar. Lo que no sé es si sabías que era un mandamiento expresamente escrito en la Biblia. No sé si estabas consciente de eso, pero ahora ya lo sabes, hasta lo aprendiste de memoria. Entonces, hermano, ¿cómo estás reaccionando? ¿Estás orando? ¿De verdad tienes ese anhelo? ¿O nos regresamos tantito y primero, ¿has nacido de nuevo? Todos vamos a decir que sí, ya nací de nuevo. Entonces, ¿de verdad se está reflejando en ese anhelo por estar en comunión con tu Padre a través de la oración? Pero, hermanos, el mandato, además de orar, es que se ore siempre. Que se ore siempre. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, lo que no significa es que, como los monjes, tengamos que abandonar todo, ¿verdad? Trabajo, escuela, familia, abandonemos todo y nos vayamos a encerrar a un monasterio para que todo el día estemos en oración y en meditación de la palabra. Bueno, eso no significa. Lo que sí significa es que en todo momento nosotros tenemos que estar en plena comunión con Dios. Y va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿O cómo le hago para estar en plena comunión con Dios siempre? Bueno, mira, por lo menos tres maneras prácticas, tres maneras muy reales de poder estar en comunión con Dios. La primera es en un lugar y un tiempo definido y de manera personal. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, ¿qué dijo el Señor Jesús? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tienes que tener un momento personal, íntimo, un tiempo especial y un lugar especial para estar en comunión con tu Padre Celestial. El modelo de oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, el que acabamos de leer allí en Lucas 11, inicia con las palabras, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Saben? Esta expresión, esta manera de dirigirse a Dios no era algo común para los judíos. Los judíos de manera natural no se dirigían a Dios como su Padre. Sí lo consideraban. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde Israel se le dice que se dirija así a Dios, pero en el sentido un poquito más del cuidado, el cuidado paternal que Dios tenía para con su pueblo. Pero entenderlo de una manera más cercana, para Israel no era común, ni como pueblo y mucho menos de manera personal. Pero hermanos, para nosotros hay una gran diferencia. Nosotros, bajo la nueva forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios, nosotros sí podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, tomemos un tiempo y un lugar específicos para estar en comunión con Él a través de la oración. Hermanos, esta
no se olviden, ya lo saben, recordémoslo, esta es la forma más importante para la práctica de la oración. Y esta es la forma que deberíamos mantener siempre. Siempre deberíamos estar en comunión con Dios a través de esta manera. Un lugar, un tiempo específico, de manera personal. Así deberíamos estar siempre. Pero hay otras formas. La segunda forma es, pues estemos en comunión con Dios todo el día. Y entonces me van a decir, bueno, ¿qué pasó? Pues no, que no podemos dejar todo por estar en comunión con Dios todo el día. Bueno, miren, esta forma sería la siguiente. Para hacerlo, necesitamos estar plenamente conscientes que nosotros siempre estamos en la presencia de Dios, siempre. No solamente cuando venimos al templo, no solamente si hacemos devocional, no solamente. En todo momento nosotros estamos en la presencia de Dios. Y entonces, en todo momento, aprovechemos eso y hablemos con Él. Hagámoslo de una manera natural, de una manera breve, de una manera sencilla. Hoy en día existe de esas muchas redes sociales una cosa que se llama Twitter, ¿verdad? Y ustedes saben de eso. Está el Twitter. Y los que usan Twitter, ya pregunté ayer con los muchachos, y bueno, si estoy mal, ahí me corrijan después, se mandan tweets. ¿Sí estoy diciendo bien? Es lo que manda cuando mandas por el Twitter, mandas tweets. Bueno, ok. Entonces, ¿y qué características tienen esos tweets? Pues que son mensajes muy cortos, ¿no? Instantáneos prácticamente. Entonces, hoy en día, todos los usuarios de esto, pues se la pasan todo el día, ¿verdad? Mandando tweets. Y ahora mira, voy aquí, y ahora ya llegué acá, y mira lo que estoy comiendo, y ahora mira dónde estoy paseando, y ahí andan diciéndoles a todos en breves mensajitos todo lo que andan haciendo durante el día, ¿verdad? Bueno, para los hermanos más viejitos que no usamos tweets, para que digan, bueno, ¿y yo cómo le hago? Bueno, para que tengan un poquito de contexto, ustedes escribían, yo ya creo que sí por alguna vez en mi vida, pero ustedes escribían telegramas. Sí, ¿verdad? Escribían telegramas de repente, ¿no? Entonces, ¿qué era un telegrama? Era como una mini cartita, ¿no? Con pocas palabras y que se iba y llegaba inmediatamente. Es decir, a través de mensajes cortos, tweets, telegramas, durante todo el día estemos en comunión con Dios. Y en vez de estar, además de estar presumiendo ahí por las redes que están comiendo en el restaurante fulano y que no sé qué tantas cosas, y diciéndole a todo el mundo dónde están, ¿por qué no mejor también, además de, le dicen, Señor, gracias porque me dejas comer aquí, ¿no? O cuando tengan alguna situación ahí importante en el trabajo, que van y, Dios mío, ayúdame, ¿no? De esa manera, durante todo el día podemos estar en breve comunicación con Dios. Una tercera forma es en un tiempo adicional en alguna situación extraordinaria. Habrá tiempos en los que nos enfrentaremos a situaciones extraordinarias, diversos tipos de pruebas, y ustedes entienden perfectamente esto. Nuestra vida transcurre de manera normal, sin sobresaltos, pero de repente algo se presenta. Y hay enfermedad, o hay falta de trabajo, o hay problemas en la familia, en el trabajo, no sé, hay situaciones extraordinarias. Pues bien, cuando se presentan esas situaciones extraordinarias, nosotros debemos tomar un tiempo adicional para dedicarlo a la oración. Porque, hermanos, aquí hay que llamar la atención en lo siguiente. Les dije que la primera de las formas era la mejor. Tengamos un tiempo diario de oración, un tiempo definido, un horario definido, un lugar definido, donde estemos en comunión personal con Dios. El problema es que nosotros más bien hacemos la segunda y la tercera. Nos olvidamos de ese tiempo primero, pero sí, cuando tenemos un problema, ¡ay, Señor, ayúdame! Y hay, ¿verdad?
O cuando vienen situaciones extraordinarias, queremos, es cuando ahora sí, ¿verdad? Oremos todos y hasta le pedimos a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, por favor, vamos al templo, hagamos una velada de oración, porque tengo una uña enterrada en el dedo gordo de mi pie derecho. Y por favor, todos vengan y oremos por eso. Y ahí estamos, ¿verdad? Hermanos, está bien, necesitamos orar todo el día. Necesitamos tomar tiempo adicional. Debemos pedir a nuestros hermanos que nos ayuden en esas situaciones extraordinarias, pero la mejor manera de estar orando y la que no debe faltar nunca es nuestra oración personal, en un tiempo y un lugar específicos. Segunda cosa, hermanos, debemos orar siempre porque es un privilegio. Escuchen esto, pongan atención, porque ya vi caras de extrañeza en los otros cultos. Unos hermanos abrieron los ojos de este tamaño cuando dije esto. Debemos orar siempre porque es un privilegio. Miren, como ya dijimos, para los que somos nacidos de nuevo, aunque orar sea un mandato, obedecer ese mandato no debe ser una carga ni una obligación, sino un gusto. Pues ahora tenemos que añadir algo más a esto. La oración para el que ha sido regenerado es un privilegio, un privilegio. Juan 16, versículos 26 y 27. En aquel día, dijo el Señor Jesús, en aquel día ustedes pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. ¿Qué dice este texto? Los que han creído en el Señor Jesucristo son amados por el Padre. Y su oración, aunque ciertamente hecha a través del Señor Jesucristo, no es llevada al Padre por el Señor Jesús, sino que el Padre la escucha directamente. El Padre la escucha directamente. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Los que tienen al Señor Jesucristo como sumo sacerdote son quienes pueden acercarse con toda confianza al trono de la gracia. ¿Quiénes son estos? Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. ¿Y cuál es el trono de la gracia? El trono del Padre. Entonces, hermanos, estos dos textos, solamente por cuestión de tiempo, nos dan la seguridad de que solo la oración de los que han nacido de nuevo llega delante de Dios. Solo la oración de los que han nacido de nuevo llega delante de Dios y es atendida por su Padre Celestial. Esto implica algo tremendo. Y es donde los hermanos abren unos ojotes tremendos. Si los no regenerados oran, tal oración no es atendida por Dios. La puede escuchar, sí, porque Él es Dios. Y Él conoce y sabe todo y escucha todo. Pero que Él vaya a atender la oración de los que no son sus hijos, me temo que no va a ser así. Así de que, hermanos, no sean malas personas con los demás, y cuando alguien, uno regenerado, esté por ahí con algún, no le digan ustedes, no te preocupes, pídele a Dios con fe. No le digan eso, porque pues Dios no los va a escuchar. Solo los regenerados pueden ser escuchados por Dios.
a través de la oración. Hermanos, esto es un tremendo privilegio. No lo desaprovechemos. Tercera cosa, debemos orar siempre de una manera correcta. Consideremos ahora solo un poco de lo que nosotros debemos incluir en nuestra oración, es decir, por qué cosas debemos orar. Y comenzaré con algo que tal vez sorprenda un poco, pues quiero iniciar con solamente un par de cosas por las que no deberíamos orar. Hay más, pero bueno, nada más un par de cosas. Un par de cosas por las cuales no deberíamos orar. Y la primera de ellas es que no deberíamos orar por lo que el Señor ya nos prometió. Si el Señor nos los ha prometido, entonces ya no estemos orando por eso. Miren, para dejarlo claro, quiero utilizar una ilustración que usa el hermano Donald A. Carson, una historia que seguramente él inventó. No es real, pero sí está en un contexto que pudiera ser. Y esta él la utiliza cuando está predicando acerca del poder de la sangre de Cristo para perdonar el pecado de las personas. Obviamente la predicación de hoy no tiene nada que ver con esto, pero la ilustración me ayuda mucho para poder explicarles esto de que no sería bueno orar por lo que el Señor ya nos prometió. Miren, la historia es la siguiente. Él dice que aquel día, cuando el pueblo de Israel que está esclavo en Egipto va a tomar la Pascua, aquella primera Pascua, y al otro día va a salir ya de la esclavitud de Egipto, un tiempito antes, unas horas antes, en la tarde de ese día, se encuentran dos hombres del pueblo de Israel platicando. El primero de ellos está muy temeroso, y empieza a decirle al otro hombre que él tiene temor porque él no sabe, no está seguro si efectivamente en esa noche, cuando Dios pase y mate a todos los primogénitos de Egipto, si efectivamente su hijo va a vivir. Tiene miedo de eso, no sabe si va a pasar. No está seguro de que vaya a pasar. Y más está temeroso y le dice al otro hombre, dice, bueno, es que además tú sabes, este hijo es mi único hijo, tú por lo menos tienes 5 hijos, y si te falta uno, bueno, te quedan 4, pero yo tengo nada más no estoy seguro, tengo miedo de si Dios de verdad va a pasar de largo por mi casa y mi hijo va a vivir. Entonces el otro hombre le contesta, pues que debe de tener fe en Dios. Ten fe en Dios. Él ya nos dijo a través de Moisés lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos no mueran. Y le pregunta, ¿ya sacrificaste ese cordero que dijo Moisés? ¿Ya tomaste la sangre y la pusiste allí en los postes y en los dinteles de las puertas de tu casa? ¿Ya lo pusiste? ¿Ya preparaste todos los demás elementos, el pan sin levadura, las hierbas amargas? ¿Ya las preparaste para la cena que debemos tomar esta noche? Es más, ya arreglaste todo, ya juntaste todas tus cosas, ya hiciste tu equipaje, porque mañana ya nos vamos. A todas esas preguntas el hombre temeroso le dice, sí, ya lo hice todo. Entonces el otro le dice, pues entonces solo confía en Dios, porque Dios ya lo prometió, Dios lo ha prometido. Por la historia real que ustedes conocen, pudiera preguntarles, si quisiera preguntarles, ¿cuál de los hijos de aquellos 2 hombres del pueblo de Israel amaneció vivo al otro día? ¿Cuál de los 2? Quiero oírlos. ¿Cuál piensan?
De verdad, ¿ya ven cómo si nos hace falta leer la Biblia, hermanos? ¿Ya ven cómo si nos hace falta leer la Biblia? Obviamente no vayan a buscar esta historia ahí a Éxodo, ¿cómo se llama? 11 o ahí en los primeros, porque a ver dónde está la plática de esto. No, esa no existe, les dije que era una historia supuesta. Pero ustedes saben perfectamente que al otro día, ¿cuáles de los hijos de los judíos quedaron vivos? ¿Cuántos hijos del pueblo de Israel primogénitos murieron aquella noche? Ninguno, ninguno. ¿Cuál de los hijos de aquellos dos hombres quedó vivo al otro día? El de ambos, independientemente de la mucha fe o poca fe que tuvieran, independientemente de que alguno tuviera miedo. Ambos hijos vivieron porque esos hombres hicieron lo que Dios había dicho que hicieran. Y Dios cumplió lo que había prometido. Era necesario que el hombre temeroso, haciendo todo, todavía se pusiera a orar y dijera: Dios, por favor, yo te pido que cuides a mi hijo, que no lo mates, que lo conserves con vida. ¿Era necesario que aquel hombre temeroso orara por eso que Dios ya había prometido? No, de ninguna manera. Hermanos, ¿queda clara la ilustración? Si Dios ya nos prometió algo, ¿deberíamos estar orando por eso? No. El ejemplo más sencillo, más común quizás, es el asunto del sustento, ¿verdad? Dios nos prometió que nos iba a dar lo que nos hiciera falta, no lo que quisiéramos, lo que nos hiciera falta. Estaría bien que nos estuviéramos angustiando y llorándole a Dios: Señor, pero no me vayas a dejar sin comer mañana. Pero de verdad, Señor, no me vayas a dejar sin comer mañana. ¿Sería bueno eso? No, porque Dios ya lo prometió. Otra cosa por la cual no deberíamos orar es por nuestros placeres. Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Así de que, mi hermano, tus sueños, tus deseos, tus metas, tus anhelos, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no deberían o no deben ser incluidos en tus oraciones. Porque si solo son para tu gusto, para tu satisfacción y para tu deleite, entonces no vas a recibir nada de eso. Si en ese sentido estás orando, deberías eliminarlo, porque nada más estás perdiendo el tiempo, no vas a recibir nada de eso. Pero saben, generalmente aquí en este punto siempre viene el cuestionamiento de quien todavía no ha cambiado su perspectiva y sigue evaluando las cosas bajo el criterio de alguien no regenerado. Porque vienen enojados o reclamando o no sé, hasta agresivamente, y dicen: ¿y tú cómo sabes que lo que yo estoy pidiendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabes? Bueno, hermanos, la respuesta es porque no se trata de estar pidiendo todo lo que quiera yo a ver si acaso lo recibo. Y si lo recibo, entonces a eso sí era la voluntad de Dios porque me lo dio. Y si no me lo da, bueno, ya más con resignación que con gusto, bueno, pues ya ni modo, pues eso no era la voluntad de Dios. Hermanos, no se trata de conocer la voluntad de Dios a prueba y error. A ver, si es la voluntad, voy a pedir todo. Si es la voluntad de Dios, me lo da, y si no, no. Y voy a estar probando. No se puede ni se debe hacer así. Porque, hermanos, la voluntad de Dios se conoce de antemano. De antemano tú deberías conocer la voluntad de Dios. Y otra vez, oye, pero... Y empiezas a pensar en 20,000 cosas que tienen que ver más bien con lo que tú quieres. Y por eso hay ejemplos que no deberían ser incluidos. Porque, hermanos, si no te sorprendas
realmente esto es así. Debemos orar, y ahora pasamos a los puntos positivos de los cuales sí debemos incluir o cómo debemos orar. Debemos orar por lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, claro que podemos saberla de antemano. Y entonces nosotros podemos orar con base en ella. Y tú sabes que la manera que nosotros tenemos de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. A través de la Biblia nosotros conocemos la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, quien no estudia la palabra de Dios no sabe ni puede orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el estudio de la palabra y la oración son disciplinas inseparables. Y por eso nadie debería decir, como la plática que les mencioné al principio, pues yo no leí, pero sí oré. Nadie puede decir eso, porque lo más probable es que su oración no contenga lo correcto, porque no sabe, no conoce la palabra de Dios. Quien estudia la palabra de Dios sabrá de manera sencilla lo que debe incluir para que su oración sea contestada conforme a lo que pide. Veamos los siguientes pasajes. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Juan 15, 7. Si permanecen en mí, dijo el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para que nuestra oración sea contestada conforme a lo que pedimos, 1, debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. 2, debemos permanecer en Él para que sus palabras permanezcan en nosotros. Y debe ser hecha conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que oraremos de esta manera? Miren, no crean que pedir en el nombre del Señor Jesús, lo hemos dicho muchas veces, hay que repetirlo. No crean que pedir, Señor, Dios, te pido que me saque la lotería en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y ya, me voy a sacar la lotería, porque lo pedí en el nombre del Señor Jesús, No crean que eso significa, no vayan a, es más, ni pierdan el tiempo comprando su cachito del avión presidencial, porque no se van a sacar, ya fue la rifa creo, ya no hay modo. Bueno, no pierdan el tiempo ni pierdan su dinero, no van a sacarse nada, ¿saben? Orar en el nombre del Señor Jesús es orar pidiendo bajo el pensamiento del Señor Jesús. Como si el Señor Jesús pidiera por nosotros. Como si le dijéramos al Señor Jesús, tú pide porque lo que pidas tú por mí, eso va a ser lo bueno. Hagan de cuenta como cuando van a un restaurante, ¿verdad? Y ven ahí a un restaurante de esos que dijimos que presumen en el Twitter, ¿no? Y vemos la carta y ¿qué es esto, no? Es tan lujoso el restaurante que no sabemos ni qué carambas está ahí en la carta. Y entonces, la persona que va, que sí sabe, ¿verdad? Con nosotros, mejor, ¿cómo le decimos? Pues pide tú por mí, ¿no? Y entonces el que sí sabe, pide lo correcto, ya, nos he servido. Qué bueno, ¿verdad? Les digo porque ya me pasó alguna vez, ¿verdad? Entonces, qué bueno que la otra persona sabía exactamente y bueno, ya. Que pidan por nosotros.
Eso es nosotros pedir en el nombre del Señor Jesús, como el Señor Jesús pidiera por nosotros. Hermanos, debemos permanecer en Él, permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, sus palabras van a permanecer en nosotros. Y entonces vamos a pedir conforme a ¿qué? Conforme a las palabras del Señor. Vamos a recibir si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y otra vez, no a prueba y error, sino lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, orar de esta manera es hacerlo conforme a lo que encontramos en la Biblia. La única manera de orar conforme a la voluntad de Dios es conocer lo que la Biblia dice. Hermano, ¿tú estás orando así? ¿Tú estás orando de esta manera? Yo sé que la mayoría de ustedes están viendo los puntos de oración que todos los días estamos poniendo en el WhatsApp de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí me dice, ¿verdad?, cuántos y quiénes. Algunos, o sea, todos o prácticamente todos lo ven. Algunos responden. Y responden poniendo las manitas, ¿verdad? Que yo quiero suponer que están diciendo, oramos. Lo que ya no sé es si efectivamente están orando, nada más están poniendo las manitas. Eso no lo sé. Y ya no sé si los que aunque no pongan nada, de todas maneras lo están tomando en cuenta y están orando. Eso no lo sé. Pero bueno, de que todos se dan cuenta, todos se dan cuenta. ¿Han notado que desde que empezamos hasta el viernes pasado, el punto de oración está basado en un texto de la Biblia? ¿Han notado eso? ¿O ni cuenta se habían dado? Ponemos un texto y luego el motivo de oración está relacionado con lo que el texto dice. Hermanos, yo espero que estén aprovechando esto y estén aprendiendo esto que les estamos diciendo. Necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y para orar conforme a la voluntad de Dios necesitamos conocer lo que la Biblia dice. Háganlo de esta manera. Hermanos, debemos orar también para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Espero que haya venido quedando claro que si vamos a orar para nuestros deleites, entonces mejor no oremos, ¿verdad? Y que necesitamos orar mejor conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, con esto nosotros podamos entender y que nosotros podemos y debemos también aprovechar la oración para alinear lo que nosotros queremos, es decir, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En aquella noche en Getsemaní, Él oró, Lucas 22:42, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Eso es lo que yo quiero. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No abundaré más en esto. Por favor, vayan a la reflexión que está allí en YouTube, a la reflexión del día 18 de junio. Ahí hablé ampliamente de este pasaje y de este punto. La oración como medio para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero solo una cosa más, hermanos, la última cosa. Y la dejo al final porque es la que quiero que más quede en sus mentes. No porque sea la más importante ni la única o ya hayamos acabado. Es la que quiero que hoy se lleven en la mente. Debemos orar para enfrentar la lucha espiritual. Debemos orar para enfrentar la lucha espiritual. Dice Pablo allá en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, tenemos una lucha espiritual. Ahora, recuerden lo que les hemos dicho más de alguna vez y cada que sea necesario lo vamos a estar repitiendo.
Esta lucha espiritual no significa que nosotros tengamos que andar buscando al diablo y estar viendo al diablo por todos lados o ir a buscarlo a él o a sus huestes de maldad para hacerles guerra espiritual. Y estar diciendo una sarta de cosas incorrectas con tal de expulsarlos de las personas o de los lugares. Eso, hermanos, eso no es lucha espiritual. Este es el invento de algunos. La lucha espiritual verdadera es la que el diablo viene a hacer en contra nuestra. No tienen que ir a buscarlo, él viene. Y él viene cuando estamos ocupados en hacer lo que Dios dice que hagamos. Cuando nosotros estamos caminando obedientemente en los lineamientos de nuestro Dios, Satanás solito va a llegar para hacernos lucha espiritual. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para resistir los ataques y estar firmes, permanecer firmes. Estamos firmes, viene el diablo, nos ataca y nosotros permanecemos firmes. No hay que ir, él viene. Y tomamos la armadura de Dios para permanecer firmes. Pues bien, al terminar de enlistar todos los elementos de esta armadura de Dios, Pablo hace referencia a la oración, allá en el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, hermanos, hay que equiparse correctamente, utilizar todos los elementos de la armadura de Dios, pero indispensablemente hay que orar por nosotros mismos y por todos nuestros hermanos, para permanecer firmes ante los ataques del diablo. Hermanos, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo que una vez que pudiéramos regresar al templo no queríamos ni deberíamos regresar igual? Y desde que empezamos y de que regresamos estuvimos haciendo hincapié y estuvimos predicando y empujando sobre necesitamos retomar con mucha fuerza nuestro trabajo de hacer discípulos. Pues bien, ya saben que predicamos sobre eso, le hicimos la invitación y como ya les dijimos, bueno, si bien es cierto que no todos respondieron, bueno, sí hubo un buen número que respondieron y hay un buen número que está trabajando ya en este asunto de hacer discípulos. De alguna manera, aunque no todos, pero sí bien pudiéramos decir que la iglesia como tal está trabajando en la tarea de hacer discípulos. Es decir, como iglesia estamos queriendo obedecer al Señor en lo que Él nos ha mandado. Entonces, hermanos, invariablemente Satanás va a venir a hacernos guerra. Y nos va a atacar de muchas maneras. Por eso, hermanos, sí, debemos tomar la armadura de Dios. E invariablemente debemos orar. Y esto, hermanos, no es algo teórico. Esto es algo real. No es que el diablo se le esté apareciendo a algunos hermanos por allí, o que de repente en su casa se empiezan a mover las cosas, o estén oyendo voces, nada de eso. Con diferentes circunstancias, algunos hermanos empiezan a padecer esta situación de ataque espiritual. Por eso, hermanos, esto debe volverse algo realmente práctico. Necesitamos estar orando para que el Señor nos mantenga firmes mientras nosotros estamos ocupados en proclamar el Evangelio. Hermanos, cambiamos de ser del mundo a ser de Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo. Y ahora tenemos una nueva perspectiva.
Y debemos, hermanos, de manera natural, desear fervientemente estarnos relacionando con nuestro Dios de manera correcta. Pero saben, ahora que estamos ya del lado de Dios, y ahora que nos queremos relacionar bien con Dios, invariablemente también hemos pasado a relacionarnos diferente con el mundo. Antes éramos del mundo, ahora ya no somos del mundo. Y el mundo aborrece a los que no son suyos. Y el mundo está gobernado por Satanás. Antes éramos amigos del diablo, aunque digan que no. Ahora somos hijos de Dios y por tanto enemigos del diablo. Hermanos, esto es real y se va a presentar de muchas maneras. Por eso es que nuestra oración debe centrarse fuertemente, con la vehemencia con la que Pablo nos habla ahí en el 6:18 de Efesios. Con esa vehemencia nuestra oración debe centrarse en las cosas espirituales. Hermanos, muchas cosas más todavía por decir sobre la oración. Lo haremos en otra ocasión. En la reflexión del próximo miércoles también trataremos algo más acerca de la oración, pero yo espero que hoy lo hayan considerado seriamente, sobre todo porque estamos en una nueva relación con Dios y necesitamos mantener esa relación a través de la oración y el estudio de la palabra. Que Dios les bendiga.